la tarde. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado. ¿Estás colegiado en Valencia? Uniteco Profesional tiene una oferta especial para tu seguro de salud. Puedes elegir entre Adeslas, Asisa, Mafre o Generali, desde 36 euros al mes sin copago. Entérate de nuestras ofertas llamando al Departamento de Seguros del Colegio de Médicos de Valencia. Más información en el teléfono 963 890483 o en la web unitecoprofesional.es. Colegiados en la tarde. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. La secció de col·legiados avui ens porta a l'il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València i avui anem a dedicar la nostra atenció a la Societat Valenciana del Dolor, Valdolor. Tenim així a la seva presidenta, que és la doctora María Ángeles Canós. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y también tenemos al coordinador nacional del Grupo de Trabajo Dolor, Sociedad Española de Atención Primaria, que es el doctor Pedro Juan Ibor. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Lo he dicho bien, porque es que hay que ver qué cosa más larga de título tenemos aquí. Bueno. Y miembro de Valdolor. Muy bien, por eso estamos aquí. Perfecto. Bueno, pues sería interesante empezar por explicar, ¿no?, qué es Valdolor. Bueno, Valdolor es la Sociedad Valenciana de Tratamiento del Dolor, que nace con la inquietud de unos profesionales con una gran experiencia y una gran trayectoria profesional en tratamiento del dolor, para intentar, sobre todo, mejorar la calidad asistencial del paciente con dolor. Tanto al paciente que tenga dolor por una enfermedad determinada, como al paciente que tenga como enfermedad el dolor, porque el dolor crónico ya se considera ¿es en sí mismo una enfermedad? Una enfermedad, exacto. Sí, de hecho ya hay algunas enfermedades que básicamente son dolor y nada más, ¿no? Como dolor la fibromialgia, ese tipo de cuestiones que te inhabilitan para todo, ¿no? Sí, y bueno, el dolor, que está muy bien que exista, ¿no? Porque es la primera alarma, ¿no? La primera cosa que nuestro cuerpo nos advierte de que algo no funciona. ¿Qué tipo de especialistas forman parte de Valdolor? Pues mira, Carles, Valdolor el dolor es un tratamiento multidisciplinar. No solamente está integrado por los profesionales médicos, sino que también dentro de Valdolor también la posibilidad de que otros profesionales, como pueden ser enfermería, como pueden ser fisioterapeutas, como pueden ser psicólogos, farmacólogos. Todas estas profesiones forman parte del tratamiento del dolor. Y ya no solamente dentro de la especialidad de lo que es la medicina, pues diversas especialidades. Aunque el eje fundamentalmente corre a cargo de la especialidad de anestesia, pero hay otras especialidades que tienen mucha fuerza y mucho valor, como puede ser la propia atención primaria, como puerta de entrada del sistema, especialidades como la rehabilitación, la neurología, la traumatología. Es decir, al final, el tratamiento del dolor es cosa de muchos y de todos. Estoy pensando en una cuestión muy curiosa. ¿El dolor se puede medir? Sí, hay escalas, la mayoría subjetivas. Lo digo por esto, porque el dolor cada uno tiene el suyo, ¿no? Exacto, el dolor es subjetivo, con lo cual la mayoría de las escalas que actualmente disponemos son subjetivas. Normalmente, ¿cuánto te duele? Mucho. ¿No? ¿Y eso cómo se mide? Como comentaba mi compañero, yo creo que el tratamiento del dolor es inherente a cualquier médico. No tenemos que pensar en en rehabilitador, anestesiólogo. Todo médico debería estar formado en unas mínimas nociones de tratamiento del dolor. Para eso debería de haber una asignatura en la carrera, en la formación pregrado, que actualmente hay algunas universidades que la tienen, pero muy poquitas, aunque fuera optativa, para tener opción
a ese aprendizaje y luego ya cuando desarrolles tu profesión tener unas mínimas nociones de tratamiento del dolor que actualmente está costando mucho porque la formación, aunque estamos cada vez más avanzando más en formación y en investigación, pero todavía es un poco un ente desconocido. Es el primer síntoma, ¿no?, al que un médico se enfrenta para ver qué es lo que pueda tener el paciente, ¿no? Cuando uno va y dice, doctor, me duele mucho aquí. Exacto. Y tú entenderás, bueno, ese mucho que será, porque si es aquí, qué sé yo, en un costado de la barriga, pues puede ser el apéndice, puede ser un riñón, ¿no? Y bueno, ¿qué será ese mucho? Igual no es nada, pero si te dice que es mucho... Mira, en cuanto a la frecuencia que acabas de decir, es un síntoma tal. Claro, atención primaria somos nosotros los que estamos, normalmente los que recibimos la primera consulta. No somos una unidad especializada que ya ha pasado varios filtros. Prácticamente en torno a más de la mitad de las consultas que recibimos en atención primaria están relacionados con dolor. Es decir, el paciente viene, se sienta y te consulta por alguna patología, con algún tema, con algún síntoma. El dolor suele estar implicado casi en más de la mitad de las consultas, con lo cual es muy frecuente. Y en torno a lo que comentábamos de que el dolor es la forma de medirlo, nos tenemos que acoger a la definición de dolor. La definición de dolor es que es una experiencia. Entonces, ¿cómo mides tú una experiencia? Porque es una experiencia desagradable. Yo no la puedo medir. Me estoy acordando, me estoy riendo porque yo tuve un episodio que padecí un cólico nefrítico y fui con un dolor inmenso al hospital y con incapaz de articular palabra. Me preguntó un médico, ¿te duele de dentro para afuera o de fuera para adentro? Yo decía, yo qué sé. ¿Cómo se puede? Yo no soy capaz de articular, no sé, nada más que me dolía mucho y no sé, ¿en qué escala? Pues de que me desmayo, en un momento u otro, ¿no? Pues mira, ahora que acabas de decir eso, otra de las estadísticas también que llama mucho la atención es que el 70% de los pacientes que acuden a puertas de urgencias es por dolor. Ya no solamente el dolor de atención primaria, que 1 de cada 2 o cada 3, sino incluso en puertas de urgencias, por tanto es algo muy prevalente, ¿no?, que hay que tenerlo muy en cuenta. Ocurre muchas veces que tenemos un dolor o asistimos a un médico porque nos tenemos un dolor y no es nada. Es decir, somos tiquismiquis con esto del sufrimiento que tenemos, nuestro umbral de sufrimiento ante los dolores. Cualquiera de los dos. Vamos a ver, el dolor, como decíamos antes, es una experiencia y en esa experiencia, indudablemente, todos los aspectos emocionales y todo lo que está alrededor nuestro va a influir. Eso es así. Claro. O sea, tu estado emocional, pero ya no tu estado emocional, sino tu estado laboral, que va a condicionar tus emociones. Esto es, el dolor siempre es la disyuntiva de que influye sobre otras enfermedades y otras enfermedades influyen sobre el dolor. Es decir, por ejemplo, una depresión provoca dolor, no. No, claro. Pero una persona que esté deprimida, si tiene una causa que esté produciendo dolor, ese dolor será distinto que si no estuviera deprimido. Muy bien. O sea que, para que veamos que... Sí, cuando uno está de buen ánimo, de buen talante, tiene un dolorcito y dices, bueno, pues no será gran cosa y lo sobrelleva un poco mejor, ¿no? Si tienes un estado de ánimo, pues de decaimiento profundo, como es una depresión, pues todo se te hace mucho más grande, ¿no? Incluso un dolor, ¿no? El aspecto emocional es muy Claro, esto importante. siempre va unido a lo que en medicina decimos que no hay enfermedades, que hay enfermos. Claro, porque esto como lo medimos, el estado emocional de la persona. Claro, es imposible. Lo que sí que está en la comunidad científica bastante claro que el dolor psicógeno, porque dijéramos de causa psicológica, está puesto en duda. Ya. Es un concepto que no se puede demostrar que existe. Y ninguna clasificación hoy en día habla de dolor psicógeno. Sí que es verdad que tu estado psicológico puede influir, pero ser causa directa, en estos momentos no hay evidencia de ello. Vamos a hablar de las unidades del dolor, que también es un concepto, un tipo de unidad que se puso de moda en los últimos años. Bueno, lógicamente hay una necesidad de que existan. ¿Con cuántas contamos en nuestra comunidad? En la Comunidad Valenciana hay 32 unidades entre hospitales públicos y privados, en general. Y aunque parezcan muchas, pues todavía hay algún hospital que no dispone de unidad del dolor, curiosamente, ¿no? Actualmente en España creo que aproximadamente hay una unidad por cada 150.000 habitantes, que es un dato bueno, a nivel europeo es de los mejores, pero todavía falta crear nuevas unidades. ¿Qué es una unidad del dolor? Pues es una unidad específica para diagnosticar y tratar el dolor, con tratamientos en los que el resto de especialidades no pueden acceder
porque son tratamientos muy específicos. No todo el paciente con dolor tiene que llegar a la unidad del dolor, sino aquellos pacientes en los que su médico especialista de atención primaria, especialista de trauma, el que sea, ha tratado su patología y sí que el paciente con dolor es la unidad del dolor la encargada de hacer unas técnicas determinadas para su tratamiento. O sea, que ¿puede uno tener dolor y estar curado de una patología? Claro, te pueden operar de una hernia discal y posteriormente desarrollar dolor lumbar otra vez. Puedes, aunque tu columna, está perfecta, ya esté arreglada, ya no tienes la hernia. Ya esté reparada y haces vida normal, ¿no? Exacto. Bueno, vida normal no, porque tienes dolor y entonces es cuando... si te quitan el dolor ya puedes hacer vida normal, ¿no? Exacto, porque físicamente exacto. No tienes ningún impedimento, Exacto, físicamente, salvo exacto, el dolor, exacto. que sí que es muy, muy limitante, como Exacto. es normal, ¿no? La mayoría de los pacientes que llegan a la unidad, que están en edad laboral, evidentemente cuando les tratas el dolor vuelven a tener una actividad laboral normal y es muy costo efectiva la unidad del dolor. Y es aconsejable eliminar cualquier rastro de dolor, porque antes decíamos que es la primera alerta, ¿no?, que nos da nuestro cuerpo ante cualquier problema. Es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Las técnicas de tratamiento del dolor tienen que estar indicadas en su justa medida. Evidentemente, hay determinadas zonas, determinadas áreas que te van a alertar de que ahí algo está mal, que no funciona bien. Si tú esa área la tratas y la eliminas, con el tiempo va a ser peor. Por eso las técnicas tienes que indicarlas bien y adecuarlas al tipo de paciente. No todas las técnicas son para todos los pacientes ni a cualquier edad. Eso también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. ¿Y vivir con dolor se puede? Se puede vivir sin dolor. Se puede vivir con dolor, la pregunta. Cuando uno tiene dolor, su calidad de vida baja. Eso es una norma, nos pongamos como lo pongamos. Nadie vive con dolor y su calidad de vida es buena. La calidad de vida será regular por muchos motivos. Uno le cambia el carácter, sobre todo cuando estamos hablando de dolores que perduran en el tiempo. Cuando uno tiene un dolor agudo, uno tiene un cólico nefrítico, estará 2 o 3 días o unas horas con dolor, un par de días. Bueno, pero eso es un paréntesis dentro de tu actividad. Pero cuando uno tiene un dolor que tiene una duración de más de 3 meses, que es cuando hablamos de dolor crónico, hablamos de un dolor crónico, la situación cambia porque te está afectando a tu entorno familiar, tu carácter se modifica, tu relación con tu entorno familiar, con tu entorno laboral, incluso a lo mejor te impide trabajar, con lo cual entras en una situación económica compleja. Es decir... Sí, ¿no? Un ejemplo muy sencillito, muy facilito. Cuando uno tiene una gripe, ¿no?, que tiene un dolor que no es un dolor que te vayas a morir de dolor, pero estás todo el día con ese dolor en la cabeza permanentemente y no vales para nada. No consigues hacer cualquier cosa cotidiana y es verdad, te deja inútil para cualquier cosa, ¿no? Por eso que comentamos que en esos casos el dolor agudo, pues sí, el problema lo tenemos fundamentalmente con aquellos dolores que por circunstancia duran en el tiempo y la relación esta que decíamos, el dolor como síntoma de alarma ante un hecho, se pierde. Cuando un dolor se transforma en crónico, ya no deja de ser un síntoma de alarma. Ya tienes que, por eso sí que es interesante tratarlo y tratarlo lo mejor posible, porque te está alterando tu calidad de vida, tu forma de vida, tus expectativas de vida en el entorno, no en tu entorno vital, no te vas a morir. En principio, en un dolor crónico. Uno tiene una artrosis de rodilla, por poner cosas sencillas, o una lumbalgia crónica, no se va a morir de eso. Pero sí que va a haber visto limitada mucho su actividad. Con lo cual, sí que afecta mucho y el vivir con dolor te altera tu vida, como decíamos. Y además, sobre todo hoy en día, que sí que tenemos instrumentos y tenemos circunstancias. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Disponéis los médicos de herramientas, instrumentos, medicamentos para poder atajar esos dolores o no tantos como nos creemos? Porque a veces pensamos, si te tomas, en fin, hay drogas de estas, drogas legales, quiero decir, no los chiles y demás, que te puedes tomar y te quitan los dolores. Se ha convertido el tratamiento del dolor además en un derecho del paciente. Aunque no hay una ley que pone que es un derecho del paciente, pero sí que está reconocido como derechos humanos dentro de la OMS y dentro a nivel de Naciones Unidas, se ha considerado como es un derecho. O sea, un paciente que tiene dolor, tú tienes que poner todos los medios a tu alcance para que esa persona no tenga dolor. Y hoy en día disponemos de un arsenal farmacológico, intervencionista, psicológico, que el dolor cualquier paciente. Casi en el 100% te diría que se alivia o que mejora. Y en un porcentaje muy elevado logras controlarlo 100%. Pero desde luego la mayoría tiene una mejoría. Lo que pasa es que en el dolor pasa mucho
como en otras muchas cosas. El paciente muchas veces piensa que tengo o no tengo. No hay escala intermedia. Ah, entiendo. Sí, un poquito no sirve, ¿no? Claro. Yo siempre cuento la misma historia. Ya me voy haciendo mayor y cuento la misma batallita, pero es verídica. Paciente que entra por la puerta, mayor, que es lo más frecuente hoy en día para el dolor crónico, en silla de ruedas. El primer día viene en silla de ruedas una persona, un hombre o un varón, en silla de ruedas porque no puede andar bien. Hombre o varón porque se quejan más que las mujeres, ¿verdad? Consulta más la mujer que el hombre. Pero somos un poquito más quejicas, creo yo. Bueno, entran en silla de ruedas. Entonces se le hace la historia, tratamiento, se hace un seguimiento y al cabo de 3 meses este paciente venía andando por la puerta de la consulta con un bastón. Sí. Primera pregunta, básica. ¿Cómo se encuentra? Para hacer una evaluación. Claro. Peor que el primer día. Peor, pero si no podía ni andar. Pero es que sigue teniendo dolor. Claro, no le hemos quitado 30 años que le esperaba. Muchas veces las expectativas del paciente en el tema del dolor no están acordes con las posibilidades que tenemos. Pero sí que mejoran. También es verdad que hay gente que con la misma patología experimenta o expresa un dolor de morirse, o no puedo vivir, y hay gente que dice, ¿cuánto le duele? ¿No? Y dice, pues, bueno, un poquito, porque todos tenemos algún familiar, ¿no? Que o es muy quejica o que no lo es nada, y que dices, pero vamos a ver, que te ha dicho el médico que tienes semejante enfermedad que es seria, y a ti no te dolía, y te dicen, pues no, o no tanto, y ¿no? hay gente que es muy muy agradecida, ¿no? a cualquier tipo de tratamiento, y otro tipo de gente con la misma patología y tal, pues no. Y es porque, como comenta mi compañero, el aspecto emocional es importantísimo, el entorno social también, la familia en la que vives. Hay también mucha gente, ¿no? que no le da importancia a los dolores, y muchas cosas se convierten en demasiado serias justamente por despreciar, ¿no? Que algún dolor no tiene por qué estar ahí, ¿no? Exacto. Aunque hay dolores que aparecen sobre la marcha y tal como vienen se van. Ahora se está investigando mucho en el dolor agudo, sobre todo en el dolor agudo posoperatorio, en iniciar una serie de protocolos previos a que aparezca el dolor, porque si ese dolor no está bien tratado desde el inicio se convierte en un dolor crónico, y el dolor crónico ya es mucho más difícil y más complejo de tratar. ¿Están los profesionales y también la sociedad concienciados de manera suficiente sobre el dolor? Yo creo que ha mejorado mucho, sería la contestación. Pero quizá hace unos años estaba menos, pero progresamos adecuadamente. Es decir, ¿queda camino por recorrer desde el punto de vista de los profesionales? Sí, pero se ha mejorado en los últimos años. La formación ha mejorado. Las sociedades científicas hay que tener en cuenta que una de las funciones que tiene fundamental, y quizá la que les hace existir, es la formación de sus asociados. Claro. De eso, entonces, Valdolor, precisamente, lo que quiere hacer es mejorar esa formación, porque esa formación en los profesionales y en el manejo del dolor, que, como decía María Ángeles, la doctora Canós, en los dolores crónicos son complejos su tratamiento y muchas veces rebeldes y a veces muy desagradables en el tratamiento, en el sentido de que no consigues los objetivos que quieres, porque hay que tener en cuenta que a veces hay dolores en los cuales provienen de unos accidentes de tráfico, de una amputación, o sea, que dolores complejos y tal. Claro, claro. Entonces, en ese desarrollo... Cosas que tienen que doler sí o sí, ¿no? Sí o sí. Que tiene que doler todo. Entonces, como comentamos, pues sí que es verdad que el profesional y las sociedades científicas, como estábamos comentando, está mejorando, gracias. Y entonces uno de los objetivos y uno de los pilares fundamentales, quizá el básico, porque si no la sociedad científica, en este caso Valdolor, no tendría sentido, porque ¿cuál es la función nuestra? Formar a los compañeros, mejorar esa formación que redunda siempre en el paciente. Y en eso se está avanzando mucho, mejorando, y queda mucho camino por recorrer. Porque como comentábamos antes, es una asignatura que no se da en la carrera, precisamente. Pero hay una cosa que yo sí que creo que es interesante comentarla aquí, que es la Comunidad Valenciana, y es en la Comunidad Valenciana pueden los médicos de atención primaria derivar directamente al paciente a la unidad del dolor. Hay otras comunidades que no. Muy bien. Esto es una cosa que se ha conseguido. Una suerte que tenemos. Una suerte que tenemos, y todo eso se ha conseguido precisamente por eso, porque la formación ya lleva muchos años formándose a todos, y en concreto a los especialistas de atención primaria, y eso hace que cuando el paciente te lo deriven a la unidad del dolor está muy bien derivado, con un tratamiento previo muy bien pautado, y ya realmente necesitas de la ayuda de la unidad del dolor. Y también facilita lo que tiene que hacer un paciente cuando siente dolor. ¿Te duele algo? Al de cabecera. Eso es. Que él tendrá la facultad para mandarte si es y no hace preciso un o no. circuito erróneo que luego no sirve para nada. Sí, muchas veces el paciente demanda, esto pasa mucho con las pruebas complementarias también, demanda directamente la prueba
sin esperar un diagnóstico. Es decir, vengo a que me haga una resonancia. Vengo a que me mande... Eso es la culpa tiene el doctor Google. Exactamente. Vengo a que me mande a la unidad del dolor. Y la verdad es que en atención primaria... En casi el 90%, 85-90% de la patología dolorosa se puede resolver en atención primaria, con personal bien formado. Claro. Las unidades del dolor son unidades especializadas que utilizan técnicas, que son técnicas hospitalarias, que resuelven grandes problemas. Y entonces, pues eso que muchas veces... ¿Cuándo debemos acudir a un médico cuando nos aparece un dolor? Porque también somos una sociedad muy acostumbrada a los analgésicos como si fueran golosinas. Se ríe el doctor. Este es un tema un poco, Carles, político. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar un poquitín en el tema ya de gestión en el sentido tal. Los sistemas sanitarios, sobre todo el sistema sanitario nuestro, que es tan bueno, que tiene tanta cobertura universal, gratuita, con tantos recursos, con tanta atención, está llegando un momento en que necesitamos al paciente. El paciente va a tener que colaborar en su tratamiento, claro, más que hasta ahora. Se está hablando ya de paciente experto, de escuela de pacientes. Esto no es una cosa que yo me inventé ahora, sino que es una cosa que en los círculos de los profesionales estamos en ello. Hay congresos de pacientes, es decir, el paciente va a tener que tomar un papel. Pero ya por lo que estamos hablando de la gestión, que es bueno para todos, pero es que los recursos de esa forma mejorarán. Porque ¿cuándo tengo que ir al médico? Pues habrá que educar al paciente. Y la educación a lo mejor tiene que pasar en la escuela. Claro. Entonces va a formar parte, es como... saber reconocer según qué cosas, ¿no? Un poquito. Unas cosas básicas. Unas cosas básicas del paciente. Y no saturar. Incluso cuando está diagnosticado, los seguimientos propios, ya está pasando mucho, que eso lo verás, todo el mundo tenemos familiares o conocidos, diabéticos. Los diabéticos hacen autocontrol. Efectivamente, lo hacen muy bien, sí, efectivamente. Hacen su autocontrol. Los hipertensos también tienen los aparatitos en casa digitales, hacen su autocontrol. Pues con el dolor no hay un aparato, todavía no tenemos. La palabra existe y el aparato existe, pero no para eso, que es el dolorímetro. Ah, vale. Ya, pero es otra cosa, ¿no? Sí, pero no tenemos dolorímetro todavía para comprártelo a casa, llevártelo, ponértelo y decir, pues sí que tengo. Ahora me voy a la unidad del dolor. No, está fenomenal. Estoy viendo aquí una información que dice, una publicación reciente en medios de comunicación, que España es el top 10 mundial de países que sufren dolor corporal y el país con más bajas laborales por dolor corporal. Esto no es porque aquí nos dura todo más, sino que es que nos quejamos más por el dolor, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Sí, esto salió publicado, creo que esta semana, en martes o por ahí, en los medios de comunicación, y es real, ¿eh? Es uno de los países con más bajas laborales por dolor. ¿Que tengamos más dolor? No. ¿Que esté peor tratado? Tampoco. Quizás el paciente está más predispuesto a acudir al médico por dolor, ¿no? Y a lo mejor pues hay determinados países en que el dolor lo vive de otra manera. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, puede ser bueno. Yo creo que es bueno, ¿no? El paciente que no se encuentra bien tiene que buscar ayuda. ¿A quién tiene que acudir? Pues al médico. Sí, algún tarugo que... Me duele aquí. Vete al médico. No, a veces se me pasa, chico. Exacto. Vete al médico y si no es nada, pues es lo que te llevas, ¿no? Exacto. Eso, sí. Es como lo de la publicación esta de opioides, que han aumentado el consumo de opioides en España al 60%. Pues eso, se puede contar como una noticia de alarma o como una noticia buena, ¿no? Porque se conoce más el mecanismo del opioide, el médico lo conoce más, lo pauta más y el paciente está más beneficiado porque recibe el tratamiento que toca. La mejor noticia es que tenemos unidades de dolor de gente muy profesional, que existe Valdolor y que además, como ha contado la doctora, si te duele algo vas al médico de cabecera y él sabe lo que tiene que hacer y ya te despreocupa. ¿Verdad que sí, doctora? Sí, señor. Ha sido un placer, doctora María Ángeles Canós, el doctor Pedro Fanibor. Hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, Carles. Muchísimas gracias. Bueno, pues se acaba esta edición de la tarde, hablando de medicina, de dolor, con nuestros amigos médicos. Y mañana más. Esta cadena, sabéis que no para, ahora viene la tertulia. Pero siempre estamos aquí con el único objetivo de informar y entretener. 92.0, COPE más Valencia. Hasta mañana. La tarde. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado. Es fin de semana, es entretenimiento. Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata. Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en Es activo. Cristina López Slipti. Eres tú. Eres COPE.